Muchas veces cuando se le pregunta a la gente que si sabe que es un linfoma, muchos pacientes nunca han oído hablar previamente de esta enfermedad. Y es cierto que, aunque no son los cánceres más frecuentes, pero no son los más raros. Veis que van a suponer el 4% de todas las neoplasias, que esto viene a suponer estar en la quinta posición, es decir, que no son tumores extremadamente raros. Los linfomas, aunque no sean extremadamente raros, son enfermedades tremendamente complejas de diagnosticar. ¿Por qué eso es debido? Porque cada vez tenemos un conocimiento mayor de cómo se comportan estas células tumorales, estos linfocitos tumorales, que de repente se transforman en una enfermedad maligna, y para ello tenemos que clasificarlo de acuerdo a las directrices de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos da unas directrices de cómo tenemos que clasificar todos los tumores de los tejidos hematopoyéticos y linfoide entre los que se encuentran los linfomas. Los linfomas, la OMS los clasifica dentro de este grupo que se llaman neoplasias linfoides. Recordar que los linfomas vienen de los linfocitos. Y como veis, nos vamos a encontrar los linfomas dentro de estos tres grupos de aquí. Dentro de las neoplasias de célula B madura nos vamos a encontrar estos linfomas, dentro de las neoplasias de células T maduras estos linfomas T, y en un grupo aparte nos encontramos los linfomas de Hodgkin. Los linfomas, además de clasificarlos y ponerles un nombre y un apellido, también los podemos dividir desde el punto de vista clínico, es decir, si son agresivos o si son menos agresivos o tienen un crecimiento lento o si son indolentes. De manera que una vez que tenemos la clasificación por la Organización Mundial de la Salud y sabemos que es un linfoma folicular, ya sabemos que los linfomas folicular tienen un curso indolente o de crecimiento lento. En cambio, el linfoma agresivo más frecuente, que es el linfoma difuso de células B grandes, cuando tenemos este diagnóstico ya sabemos que se trata de un linfoma agresivo. ¿Qué novedades tenemos en el campo de los linfomas? Pues las novedades no solo las tenemos en el campo de los tratamientos, también la tenemos en el campo del diagnóstico. Y esto es debido a que cada vez más conocemos cuál es la naturaleza del linfoma, de qué célula viene, cómo se divide y cómo se comporta. Y para ello es esencial que el patólogo, que es el médico que ve las biopsias al microscopio, realice unas técnicas de tinciones especiales que se llaman técnicas de inmunohistoquímica, y lo que hace es añadir anticuerpos a la biopsia y en función de si se tiñe de positivo en marrón nos va a decir que ese marcador es positivo, y si en caso de que no se tiña, por ejemplo aquí lo veis que está en azul, diríamos que es negativo. Por ejemplo, en este caso vemos que este linfoma es positivo porque es marrón para CD20, luego nos dice que se trata de un linfoma B, porque los linfomas B sobreexpresan CD20. Y eso además nos va a ayudar a que podamos ponerle un tratamiento con un anticuerpo monoclonal que se pegue al CD20, además de la quimioterapia convencional. Y eso va a hacer que tengamos mejores resultados, es decir, mejores respuestas y más supervivencia en los pacientes. Y también nos da, por ejemplo, mucha información este otro marcador que se llama Ki67, que aquí veis que es negativo, prácticamente hay 3 puntitos marrones, y esto es un índice que nos dice la capacidad de proliferación y de división de las células de linfoma, de manera que cuanto más alto es el Ki67, más agresivo es el linfoma. En este caso, por ejemplo, veis que es negativo, prácticamente no hay ninguna célula positiva. Luego diríamos que nos encontramos ante un linfoma no Hodgkin B, porque expresa CD20 y tiene un índice de proliferación muy bajo, de manera que sería un linfoma B indolente o de crecimiento lento. Y además, si añadimos otros marcadores por inmunohistoquímica, vemos cómo es CD10 positivo porque es marrón, es muy positivo, BCL2 positivo, de manera que toda esta combinación de anticuerpos nos dice que este paciente tiene un linfoma de tipo folicular, que además es congruente con que tiene un patrón de crecimiento lento. De manera que el patólogo juega un papel muy importante en el diagnóstico de los linfomas.
¿Qué otras novedades tenemos en el tratamiento de los linfomas? Tradicionalmente, cuando a un paciente se le diagnostica de un linfoma, la primera prueba que le hacemos para ver cuántos ganglios tiene afectados por el linfoma es una prueba que se llama TAC, que es el tradicional escáner, la tomografía axial computerizada. Y esto lo hacemos al inicio para ver la estadificación inicial, es decir, cuánta enfermedad hay, cuántos ganglios hay, y para compararlo al final del tratamiento para ver qué respuesta hemos tenido. A día de hoy tenemos incorporada una tecnología nueva, que es la tecnología PET, que son las siglas de tomografía por emisión de positrones, que lo que hacemos es juntarla junto con el TAC convencional, de manera que es más sensible y más específico, pero no lo vamos a utilizar en todos los tipos de linfoma. A día de hoy, donde parece que está claro su papel, es en el linfoma de Hodgkin y en el linfoma difuso de células grandes. En el resto todavía no está perfectamente validado. Parece que en el linfoma folicular también tiene su papel importante a la hora de que podamos tomar una decisión de tratamiento, pero todavía no está extendido su uso en todos los centros. El PET lo que hace es administrarle al paciente una glucosa, que es un azúcar, marcada con un radioisótopo. De manera que cuando le ponemos por vía intravenosa el azúcar marcada con este radioisótopo por la vena, se va a ir a aquellos tejidos que están consumiendo glucosa de forma más activa. Y en este caso son los tejidos tumorales. Si estamos en un paciente con linfoma, por donde nos vamos a encontrar es que se van a ir a los ganglios que están afectados por el linfoma y no se van a captar por los ganglios que no tienen linfoma. Es muy importante que combinemos la tecnología PET con el TAC, porque el PET nos dice la zona que existe captación y el TAC nos dice si eso es un ganglio o si eso es otra estructura. Y es muy importante que las combinemos porque tenemos una concordancia muy alta, de más del 90%. Por lo tanto, el PET es una técnica que a día de hoy debemos de utilizar de forma rutinaria, al menos en los linfomas que llamamos con avidez alta por la glucosa marcada. Y entre ellos, como os he comentado, es el linfoma difuso de células B grandes y el linfoma de Hodgkin. ¿De acuerdo? El resto de las patologías no está perfectamente estandarizado su uso a la hora de tomar decisiones. Algo importante que también tenemos que tener en cuenta es cuándo hacer ese PET al final de tratamiento. Muchas veces, si lo hacemos demasiado pronto, nos puede haber alguna captación positiva que nos puede hacer dudar de si esa captación es enfermedad residual o si simplemente es una inflamación que tiene ese ganglio. Por lo tanto, se recomienda que se haga al menos pasadas 6-8 semanas desde que se haya acabado la quimioterapia y al menos 8 o 12 semanas desde que se le haya dado radioterapia al paciente. Y todo ese tiempo de demora lo tenemos que hacer para no encontrarnos un falso positivo, porque nos podemos encontrar un PET positivo que cuando biopsiamos al paciente resulta que la biopsia nos da negativa, no hay linfoma. Entonces, para obviar y evitar estos falsos negativos, estos falsos positivos, tenemos que dejar pasar al menos 2 meses después de la quimioterapia y al menos 3 meses después de la radioterapia. Aquí os pongo alguna imagen de PET y de TAC. Aquí este es un ejemplo de una imagen de TAC en el que en el escáner se nos pasaría este pequeño ganglio que hay aquí, que por tamaño es normal, es que consideramos patológico un ganglio que supera los 15 milímetros y sin embargo, perdona por el tamaño de la imagen, aquí tenemos un punto positivo y nos quiere decir que ese ganglio tiene captación, es decir, ese ganglio, aunque sea de tamaño pequeño, es un ganglio que todavía persiste enfermedad y lo podemos ver ahí y lo podemos ver ahí, que es un ganglio que está al lado del hígado. Otra novedad que tenemos en el campo de los linfomas es en los índices pronósticos. Siempre que tenemos a un paciente con un diagnóstico reciente de linfoma, a los hematólogos nos gusta saber cuál es el pronóstico del paciente, porque a día de hoy no tenemos una estrategia terapéutica específica para cada grupo de riesgo, pero en el futuro tenderemos a tener una medicina individualizada adaptada al riesgo del paciente. Y ese riesgo nosotros lo vamos a medir con los índices pronósticos. Tradicionalmente siempre se venía utilizando este primero de aquí, el IPI, que es el índice pronóstico internacional.
se utilizó para los linfomas no Hodgkin agresivos y donde realmente se usa son en los linfomas difusos de células grandes. Como tenemos nuevos tratamientos, como es el rituximab, que se le añade a la quimioterapia convencional de estos linfomas, que es la quimioterapia tipo CHOP, lo que hacemos es modificar este score pronóstico y tenemos una nueva versión que es el IPI revisado. De manera que a todo paciente con linfoma difuso de célula grande le aplicaremos este índice de riesgo. Este índice de riesgo se vio que era muy útil para los linfomas agresivos, pero no para el resto de linfomas. De manera que en los últimos años, para cada tipo de linfoma, nos ha salido un score diferente, un índice pronóstico diferente. Como veis, tenemos para el linfoma folicular el índice pronóstico internacional, el IPI, pero para linfoma folicular, el FLIPI. Y ahora recién pronóstico internacional para linfoma del manto y lo hemos mejorado incorporando el Ki67, es decir, este marcador de proliferación, porque sabemos que los linfomas de células del manto que proliferan más son más agresivos y los pacientes tienen peor respuesta a los tratamientos. Y tenemos el MIPI biológico. El linfoma de Hodgkin tiene su score propio, su índice propio, que es el índice de Hasenclever, y para los linfomas T se ha desarrollado un IPI, pero específico de linfomas T. De manera que no vale el mismo índice pronóstico para todos, tenemos que adaptarnos al diagnóstico que nos da el patólogo. En cuanto al tratamiento, estamos sufriendo una gran revolución en los últimos años, de manera que en esta década de los 2010 están apareciendo nuevos tratamientos que no están basados en quimioterapia, es decir, son tratamientos biológicos o nuevas terapias moleculares que se están probando en combinación con la quimioterapia o bien en monoterapia. Dentro de ellos nos encontramos los anticuerpos monoclonales. Tenemos el anticuerpo que está comercializado desde el año 2000 y que venimos utilizando en los linfomas B, como es rituximab, pero están apareciendo nuevos anticuerpos que se están pegando al CD20, que es un marcador específico de los linfomas B, como es el ofatumumab. Pero veis como en la membrana de la célula tumoral, del linfocito B, tenemos infinidad de moléculas diferentes sobre las cuales podemos diseñar anticuerpos que se peguen para tratar de destruir a la célula tumoral. Estos anticuerpos que reconocen de forma selectiva a una molécula los llamamos anticuerpos monoclonales y ahora mismo están en fase de experimentación clínica, están en ensayos clínicos. Cuando estas moléculas que tenemos en la superficie reciben un estímulo de fuera de la célula, tienen que transmitir la información dentro de la célula. Son como los cables de teléfono que tenemos en casa, son los cables para transmitir la información. Y para ello existen muchísimas moléculas que se llaman terapias moleculares que van a bloquear cada una de estas vías de señalización. Es decir, si tenemos unos cables que tenemos en casa que nos van llevando la luz o el teléfono en las diferentes habitaciones, podemos ir bloqueando los diferentes cables para que no nos llegue esa información. En cuanto al linfoma folicular, ¿qué novedades tenemos? Tenemos sobre todo dos. En primer lugar, la aparición de una nueva quimioterapia que es la bendamustina. La bendamustina la llamamos la vieja nueva droga. ¿Y por qué la llamamos así? Porque es una droga, es un fármaco que se conoce ya desde los años 60 y utilizaban los alemanes en la Alemania oriental. Y por el muro de Berlín no teníamos acceso la Europa occidental al uso de este fármaco. De manera que se ha redescubierto ahora y se ha visto que es tremendamente útil en linfomas indolentes como el linfoma folicular, utilizándolo en primera línea, es decir, nada más diagnosticar al paciente, en lugar de la quimioterapia convencional como es el CHOP, porque es mejor tolerada y tiene menos efectos secundarios. Además, otra de la quimioterapia que vamos a utilizar para el linfoma folicular y para otros linfomas son un grupo de quimioterapias que se llaman antraciclinas, que son tremendamente útiles en los linfomas
pero van a tener efecto cardiotóxico, es decir, pueden dañar el corazón. De manera que se han creado formulaciones liposomales, es decir, es meter la antraciclina dentro de un liposoma para que tenga la misma actividad para el linfoma, pero no dañe al corazón. Las antraciclinas liposomales están aprobadas para otras enfermedades tumorales, como para el cáncer de mama y el cáncer de ovario, pero no tienen la indicación para linfoma. Solo se pueden utilizar dentro de ensayos clínicos. Y dentro de estos nuevos tratamientos, que no es quimioterapia, tenemos dos grandes grupos. Uno que ya os he comentado, que son los nuevos anticuerpos monoclonales, además de rituximab, que fue el primero que salió sobre los años 2000, tenemos dos nuevos anticuerpos monoclonales anti-CD20, es decir, se van a pegar a la misma molécula que rituximab y son ofatumumab y obinutuzumab. De momento estos dos anticuerpos solo tienen la indicación para una neoplasia linfoide como es la leucemia linfática crónica. De momento no tienen la indicación de uso para otros linfomas, pero están en ensayos clínicos y cuando demostremos que realmente son más eficaces que rituximab, los tendremos disponibles para poder prescribírselos a nuestros pacientes, pero de momento en ensayo clínico. Y otro anticuerpo que tenemos en ensayo clínico es inotuzumab, que a diferencia de los anteriores que se unen al CD20, este se va a unir al CD22, que es otra molécula que tienen los linfocitos B de nuestros linfomas. Y otro de los tratamientos que podemos utilizar son pequeñas moléculas que van a inhibir a las tirosina quinasas, es decir, a estas vías de señalización que están dentro de las células y que están transmitiendo la información para que la célula se divida, prolifere, se multiplique y nos invada otros tejidos. Y los dos principales fármacos que tenemos en ensayos clínicos para los linfomas es ibrutinib e idelalisib. De manera que estos son novedades en los tratamientos del linfoma. Aquí os pongo una curva de supervivencia que son las que utilizamos los médicos para decidir si un tratamiento es más eficaz o no. Fijaos cómo aquí tenemos en este eje de aquí los meses de seguimiento de los pacientes. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y aquí tenemos la probabilidad de supervivencia libre de progresión, es decir, de que el paciente esté vivo sin que progrese. De manera que a medida que va pasando el tiempo, los pacientes pueden ir progresando, de manera que los pacientes que están vivos sin progresión, a medida que va pasando el tiempo, pues cada vez es menor. Del 100% va descendiendo. Y aquí lo que es importante es que cuanto más alta sea la curva, más probabilidad de supervivencia sin progresión de la enfermedad hay. Y para que veáis cómo interpretamos estas curvas, si cogemos por ejemplo aquí los 36 meses, que son 3 años, si subimos una línea imaginaria hacia arriba y la cortamos con la línea roja, que es el tratamiento de bendamustina, veríamos que en 3 años, si nos venimos para acá, casi el 70% de los pacientes están vivos sin progresar la enfermedad. Y si hacemos lo mismo con la línea azul, subimos hacia arriba y lo cortamos aquí y nos venimos hacia acá, vemos que la probabilidad de estar vivos sin que progrese la enfermedad es menor del 50%. En resumen, con la línea roja, es decir, el tratamiento con bendamustina, a los 3 años tenemos una probabilidad cercana al 70% de estar vivos sin enfermedad y con la línea azul, que es el tratamiento con R-CHOP, vemos que los pacientes están vivos sin enfermedad en un 50%, es menor. De manera que sí sabemos que bendamustina rituximab es un tratamiento muy efectivo para este linfoma en concreto, que es el linfoma folicular. Y esto mismo lo tenemos que demostrar con cada uno de los linfomas. Ya os he contado las antraciclinas liposomales, que lo que van a hacer va a ser reducir la cardiotoxicidad, es decir, que el paciente no tenga efectos secundarios sobre el corazón, y hay una formulación de ellas que tenemos que tener cuidado porque puede aumentar el riesgo de una toxicidad cutánea, que es lo que llamamos síndrome mano-pie, porque se inflaman mucho las palmas de las manos y la planta de los pies, incluso se puede producir descamación y ampollas, y pueden producir más llagas en la boca, de manera que tenemos que vigilar estos efectos secundarios. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, fijaos la cantidad de anticuerpos que están en estudios. Comerciales únicamente tenemos 2,
los anti-CD20 y este anticuerpo anti-CD52. Todos estos están en ensayos clínicos. Las diferentes fases es la fase de desarrollo. La fase 1 es que todavía están muy experimental y la fase 3 es que ya está casi listo para poder ser aprobado y comercializado. En cuanto al linfoma marginal, tenemos dos novedades. La más importante de todo es que es el primer linfoma, el linfoma MALT, el linfoma marginal que nos afecta al estómago, que podemos curar y eliminar sin quimioterapia, únicamente con un tratamiento basado en antibióticos. ¿Y esto por qué es debido? Porque sabemos que este linfoma marginal MALT gástrico se debe a la presencia de esta bacteria, que es la Helicobacter pylori. Esta es la bacteria que se asocia a la úlcera de duodeno y también se asocia a la presencia de linfomas MALT gástricos, de manera que si eliminamos el linfoma, si eliminamos el Helicobacter pylori, con un 90% de probabilidades vamos a poder eliminar el linfoma y no vamos a tener que dar ningún tipo de quimioterapia. Una vez que damos el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, le hacemos un seguimiento del paciente, porque si la enfermedad vuelve a aparecer, que es muy infrecuente, en alrededor de un 10%, ya nos podemos plantear dar o bien radioterapia localizada o bien un anticuerpo monoclonal como es el rituximab, porque se puede pegar al CD20 de este linfoma. Y ya si la enfermedad está más extendida con ganglios abdominales, ya nos podemos plantear una combinación de quimioterapia. Pero inicialmente los podemos tratar únicamente con antibióticos. Y otra novedad diagnóstica que tenemos en los linfomas es una técnica que se llama ecoendoscopia. En la endoscopia, además de ver la úlcera y poder obtener la biopsia, el endoscopio puede tener una sonda de ecografía y nos puede ver la capacidad de la profundidad que tiene el linfoma en nuestro estómago y si hay ganglios alrededor, porque eso nos va a decir la extensión de ese linfoma y si lo podemos tratar solo con antibióticos o bien con radioterapia si no lo conseguimos eliminar o si ya tenemos que dar algún tratamiento intravenoso, bien con los anticuerpos monoclonales o con la combinación con quimioterapia. De manera que un primer linfoma que podemos curar sin quimioterapia, solo con antibióticos, y una nueva técnica que nos ayuda a poder decidir mejor el tratamiento. De manera que va a haber pacientes a los que les vamos a poder ahorrar la quimioterapia si la econdoscopia nos dice que la afectación es en las capas superficiales del estómago y no profundiza a capas más profundas. Otra novedad en el linfoma linfoplasmocítico es un linfoma muy infrecuente, pero hemos visto que tiene una mutación en este gen que se llama MYD88 en prácticamente la totalidad de los linfomas, en más del 95%. De manera que si nosotros podemos identificar esta mutación, va a ser muy útil porque nos va a ayudar al diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, tenemos un fármaco nuevo como es ibrutinib. Ibrutinib es un fármaco que lo que hace es bloquear una de estas vías de señalización. Es un fármaco que nos va a inhibir a una tirosina quinasa que se llama tirosina quinasa de Bruton, que la encontramos en los linfocitos B. Es un fármaco muy útil, es muy sencillo de tomar porque se utiliza por vía oral, no es quimioterapia. La única precaución que tenemos que tener es que tenemos que vigilar a los pacientes porque pueden tener más riesgo de sangrado porque se altera la función de las plaquetas y es parecido a los pacientes que están tomando Adiro, el ácido acetil salicílico. Por lo tanto, está contraindicado o tenemos que tener cuidados en pacientes que están tomando anticoagulación como es el Sintrom o la warfarina porque los vamos a exponer a un riesgo excesivo de sangrar. Otro linfoma infrecuente es el linfoma del manto, de células del manto. Este linfoma recientemente también hemos comprobado que es tremendamente sensible al uso de ibrutinib. Ya hemos visto que es un inhibidor de la tirosina quinasa, vía oral, que nos altera las plaquetas y se recomienda uso con precaución en pacientes anticoagulados, aunque en muchos sitios lo consideran contraindicado. En Estados Unidos, ibrutinib ya está aprobado para el uso de primera línea en pacientes que no sean candidatos a recibir quimioterapia, pero en España y en Europa todavía no está aprobado y solo podemos acceder a él mediante un ensayo clínico.
Otro fármaco que sí tenemos aprobado para el linfoma de células del manto es otra terapia molecular, que es Tensirolimux. Tensirolimux va a irse a otra de estas vías de señalización, que se va a llamar mTOR. Y mTOR va a ser muy importante en los linfomas porque va a regular su crecimiento, su proliferación, y va a estar influyendo en la apoptosis de las células malignas. La apoptosis es la muerte de las células, es decir, si nosotros bloqueamos este mecanismo que hace que las células no se mueran, vamos a inducir a que entren en este programa de apoptosis, y que es un programa de muerte celular. Tensirolimux es un fármaco que se administra por vía intravenosa y lo podemos utilizar en monoterapia, y se está probando en ensayos clínicos en combinación con rituximab o bien en combinación con quimioterapia como bendamustina, que también es muy útil para el linfoma de células del manto, en un esquema que recibe el nombre de BERT, de bendamustina, rituximab y tensirolimux. Todavía está en ensayos clínicos, todavía no lo podemos utilizar en nuestra práctica clínica. ¿Por qué sabemos que tensirolimux es mejor que el control? Lo mismo, fijaos la curva de supervivencia. A los 5 meses, por ejemplo aquí, la probabilidad de que el paciente no tenga linfoma es más del 50%, y si utilizamos un control con otro fármaco va a estar en torno al 10%, de manera que tensirolimux es más eficaz que el comparador, que el tratamiento control que vamos a utilizar en este esquema. De ahí que se aprobara para el uso de los pacientes con linfoma de células del manto. Otro fármaco tremendamente útil para el linfoma de células del manto es bortezomib. Bortezomib es un fármaco que se utiliza en el mieloma múltiple, que es otra neoplasia hematológica, pero se ha visto que también es útil en algunos subtipos de linfomas, y concretamente en el linfoma de células del manto. Anteriormente solo se podía utilizar bajo ensayo clínico, pero recientemente ha conseguido la indicación, es decir, lo podemos prescribir, debido a que gracias a un ensayo clínico hemos podido comprobar que los pacientes que reciben este esquema, que es R-CHOP, en el cual sustituimos la vincristina por bortezomib, vemos que tienen mejores respuestas. ¿De acuerdo? Vemos cómo la supervivencia libre de progresión de la enfermedad con R-CHOP está en 14 meses, y en cambio con VRCAP es prácticamente el doble, son 24 meses. Es decir, los pacientes tardan más del doble en que la enfermedad vuelva a aparecer. De manera que a día de hoy podemos utilizar este esquema que se llama VRCAP para el tratamiento de la primera línea en pacientes mayores que no van a ser candidatos a recibir un trasplante. Y el último fármaco que quería comentar en los linfomas de células del manto es lenalidomida. Lenalidomida también es otro fármaco, al igual que bortezomib, que está aprobado para el mieloma múltiple. A día de hoy no tiene la aprobación de uso para el linfoma de células del manto, pero en ensayos clínicos hemos visto que pacientes con enfermedad refractaria que ya no respondían a nada, podíamos conseguir prácticamente un 80% de respuestas globales. Eso quiere decir que hasta en un 13% de los pacientes vamos a conseguir una respuesta completa, es decir, desaparición completa de la enfermedad. En un 28% de los pacientes vamos a tener una respuesta parcial, que a eso lo llamamos los hematólogos cuando la enfermedad se reduce más de un 50%, y vamos a tener en un tercio de los pacientes al menos la enfermedad estable y controlada y no nos va a progresar. De manera que es un fármaco que también tiene mucha actividad en linfoma de células del manto, pero todavía no está aprobado en España y solo lo podemos usar en ensayo clínico. Con respecto al linfoma difuso de células grandes, ¿qué novedades tenemos? Pues básicamente, novedades que tenemos es en la prevención de la afectación del sistema nervioso central por estos linfomas. Tradicionalmente lo que se hacía era hacerle punciones lumbares al paciente en la columna para analizar el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que envuelve al cerebro, al sistema nervioso central, y a la vez que hacíamos la punción administrábamos una quimioterapia que llamamos quimioterapia intratecal. Y esa quimioterapia se mete dentro del líquido cefalorraquídeo y se pone a bañar a todo el cerebro para matar algún linfocito de linfoma que hubiera circulante. Ahora se ha comprobado
cómo el uso de una quimioterapia intravenosa como es el metotrexate es más eficaz porque no solo llega al líquido cefalorraquídeo que está bañando al cerebro, sino que también se mete dentro del cerebro, de manera que es mucho más eficaz a la hora de prevenir que estos linfomas agresivos puedan afectar al sistema nervioso central. ¿Qué otras terapias en investigación tenemos? Uno de ellos es este otro anticuerpo que os he comentado anteriormente, que es inotuzumab, que a diferencia de los otros anticuerpos que se pegan al CD20, este se pega a otra molécula que se llama CD22, que como veis se encuentra en casi todos los linfomas no Hodgkin B, de manera que puede ser un posible objetivo terapéutico como alternativa al CD20 cuando los anticuerpos anti-CD20 no funcionen. Y lo tremendamente interesante de este fármaco es que no solo tiene un anticuerpo, sino que tiene un anticuerpo con una quimioterapia pegada, de manera que la quimioterapia se va a liberar solo cuando el anticuerpo se pegue al linfoma, de manera que la quimioterapia no va a afectar al resto del organismo, por lo que los efectos secundarios serán menores. Todavía no tenemos la aprobación de uso porque están en ensayos clínicos. Ibrutinib ya lo hemos comentado, todavía no tenemos la aprobación en España, no lo podemos prescribir, solo dentro de ensayo clínico, y la otra molécula parecida a ibrutinib es idelalisib, que va a tener la indicación para leucemia linfática crónica y para linfoma tendremos que esperar un poco para poder tener la indicación y poder utilizarla. Un nuevo anticuerpo de segunda generación que va dirigido frente al CD20 es obinutuzumab y por eso lo llamamos anticuerpo anti-CD20 de tipo 2. Es un anticuerpo que se ha modificado por glicoingeniería, es decir, se va a modificar los azúcares, los glúcidos que tienen este anticuerpo, de manera que lo van a hacer mucho más activo y va a ser mucho más eficaz para el tratamiento de los linfomas que tengan CD20 positivo. De momento solo van a tener la indicación para leucemia linfática crónica, pero existen ensayos clínicos tanto en linfomas indolentes como en linfomas agresivos y parece, dentro de este ensayo clínico que se llama Gadolium, que parece que es mucho más eficaz que su predecesor rituximab, de manera que es posible que en un futuro obinutuzumab lo podamos emplear en combinación con la quimioterapia en pacientes con linfomas indolentes. En cuanto a las novedades de los linfomas de Hodgkin, unas palabras para brentuximab. Brentuximab es un nuevo anticuerpo monoclonal que se ha aprobado en los últimos años, que además de pegarse solo a las células del linfoma de Hodgkin, que lo reconoce porque se une a la molécula CD20, que solo está en los linfocitos del linfoma de Hodgkin, al igual que el otro anticuerpo que os he contado, tiene una quimioterapia pegada, para que aquí a modo de esquema son los puntitos rojos. Esta quimioterapia pegada va a hacer que solo se libere en las células del linfoma de Hodgkin y por lo tanto no va a afectar al resto de células del organismo. Y aquí a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona. Todo esto sería la célula del linfoma de Hodgkin, la célula tumoral, que tiene en su superficie este marcador que se llama CD30. Nosotros administramos brentuximab y brentuximab va a reconocer solo a CD30 y no a otras moléculas que tengamos en la superficie. Una vez que se reconoce, la célula lo va a meter para adentro, se lo va a comer y lo va a meter en una vesícula que llamamos lisosoma. Una vez que se mete dentro de esta vesícula, el anticuerpo es capaz de liberar estas bolitas, que es en realidad la quimioterapia. Esta quimioterapia se libera dentro de la célula y va a alterar su capacidad de división, de separar los cromosomas de la célula que se está dividiendo, de manera que la célula no sabe cómo dividirse y hace que se muera. De manera que es un mecanismo de liberación dirigida de la quimioterapia a la célula tumoral y no al resto de células del organismo. La novedad en el linfoma de Hodgkin y en otro tipo de cánceres es la inmunoterapia. Y os quería comentar el papel que va a jugar un fármaco que se llama nivolumab. Es un anticuerpo monoclonal que en realidad no va dirigido contra la célula tumoral, va dirigido frente a nuestra célula de nuestro sistema inmune, que es el linfocito T. Recordar que los linfomas B se afecta al linfocito B, pero los otros linfocitos, que son los linfocitos T, no son tumorales y pueden seguir haciendo su función de
sistema inmune, de ir reconociendo tanto a las infecciones como a otros tumores. Los tumores, que son muy listos, lo que hacen es producir sustancias para engañar a este linfocito T y que no lo reconozcan. Es como si fuera, como que se esconden a nuestro sistema inmune. Y nivolumab lo que hace es quitarle esa máscara y es que nuestro sistema inmune sea capaz de reconocer al tumor, de manera que sea capaz de identificarlo como extraño y atacarlo y destruirlo. Ahora mismo nivolumab se va a aprobar en tumores sólidos como el cáncer de pulmón, el melanoma y probablemente el cáncer renal, y dentro de los linfomas parece que más actividad es en el linfoma de Hodgkin. De manera que en este momento estamos haciendo ensayos clínicos con este fármaco en pacientes que no responden a ningún otro tratamiento y estamos teniendo respuestas cercanas al 90%. En cuanto a los linfomas no Hodgkin de célula T, siempre parece que es la hermana pobre de los linfomas porque como es más infrecuente, es cierto que existe menos investigación. Tenemos un fármaco que se llama Vorinostat, que está indicado para el linfoma T periférico, que tiene un mecanismo de acción sobre unas proteínas en las que se enrolla nuestro material genético, pero solo está aprobado en Estados Unidos. En España y en Europa no lo podemos conseguir. Otro fármaco que está en investigación es crizotinib, que se va a unir a una proteína específica que se llama ALK. De manera que primero tenemos que saber si nuestro linfoma es ALK positivo. Como veis aquí, el ALK se positiviza cuando teñimos a las células de color marrón y en azul serían las negativas. De manera que diríamos que este linfoma es ALK positivo. De manera que podríamos plantearlo como opción de tratamiento, pero todavía no tiene la indicación. Está aprobado para cáncer de pulmón ALK positivo y en los linfomas tendríamos que solicitar un uso especial para poder administrarlo. Otro fármaco que está aprobado en Estados Unidos y que todavía no está aprobado en Europa es pralatrexate. Es un fármaco de la familia de los antimetabolitos y es de la familia del metotrexate. Y también se ha visto que en monoterapia, es decir, administrándolo solo, tiene actividad en linfomas T, pero recordar que todavía no está disponible en España para su uso convencional. Otro fármaco en ensayo clínico es romidepsina, que se ha utilizado en linfomas T refractarios a todos los tratamientos. Y aunque no tengamos unas respuestas del 100%, vemos que hasta un 25% de los pacientes con romidepsina van a poder responder a linfomas T que son refractarios al resto de tratamientos. De manera que es una opción tardía a la que podemos recurrir, pero de nuevo todavía está en ensayos clínicos y no tenemos acceso libre a ella. Y como veis, constantemente he estado hablando de muchísimos tratamientos, numerosas moléculas que son tremendamente activas, pero todavía no están aprobadas, sino que están en ensayos clínicos. De manera que nada de esto sería posible, el avance en el cáncer y en el tratamiento y en la curación de estas enfermedades sería posible sin los ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos se registran en una página que depende del gobierno americano que se llama clinicaltrials.gov, en el cual se registran todos los ensayos clínicos. Y fijaos que a día de hoy, si tecleamos la palabra linfoma, existen casi 5.000 ensayos clínicos en el mundo en el cual se están evaluando nuevos fármacos para conseguir mejores respuestas y poder conseguir mejores tasas de curación en nuestros pacientes con linfoma. De manera que os animo a que si vuestro médico os invita a participar en un ensayo clínico, no tengáis ningún recelo a ello, preguntarle qué es un ensayo clínico, qué es la ventaja que va a tener de participar, porque realmente los pacientes pueden acceder a fármacos que se pueden tardar todavía 3, 5 o 7 años en tener acceso a él y se pueden beneficiar de estos fármacos novedosos tremendamente útiles y permitir además el avance de la medicina. Los ensayos clínicos no son ningún experimento, es el ejercicio médico por el cual nosotros tenemos que seguir un protocolo específico con una serie de pruebas para que los pacientes sean tratados en todas las partes del mundo que hagan el ensayo clínico igual
y que un paciente que esté en ensayo clínico en Madrid sea tratado de igual forma que si estuviera en Barcelona, que si estuviera en Houston o que si estuviera en Nueva York. De manera que, desde mi punto de vista, considero que el ensayo clínico es el estándar de máxima calidad en la asistencia sanitaria y es el tratamiento más seguro para el paciente porque es como más controlado va a estar. De manera que si vuestro médico os invita a participar en un ensayo clínico, preguntarle qué ventajas va a tener y si veis que no tiene opciones de tratamiento y os podéis informar de si existe algún ensayo clínico en otro centro, ver si seríais candidatos a participar en él porque podéis acceder a fármacos tremendamente innovadores y os podéis beneficiar de todos esos efectos en conseguir mejores respuestas y más supervivencia. Y hasta aquí la presentación que os quería dar de todas las novedades y ahora estaré encantado de responder a todas las preguntas que hayan podido llegar al foro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecerle que de manera altruista nos haya dado su tiempo en preparar esta presentación que se marca en los proyectos que AEAL ha llevado a cabo sobre el Día Mundial del Linfoma, así como su implicación en nuestra labor de información sobre esta patología al público en general. Nos gustaría mucho agradecer también a la Fundación Jiménez Díaz por su apoyo en estas jornadas y sobre todo muchas gracias a las personas que han ido preguntando y participando. Voy a dar comienzo a leer algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Una de ellas es, ¿hay posibilidades de que con el autotrasplante se vuelvan a introducir células de linfoma en el sistema? Hay posibilidad. Cuando se hace un autotrasplante, lo que se suele hacer es, cuando se obtienen los progenitores, las células madre de sangre periférica, los pacientes reciben unas inyecciones con un fármaco que se llama filgastrin, que lo que hace es sacar las células madre a la sangre, se ponen a circular y las recogemos. Si la médula ósea está afectada por el linfoma, estas células del linfoma no responden al filgastrin, es decir, no se movilizan y de manera que no salen a la circulación. A la circulación solo salen las células madre, que es lo que recogemos. ¿Existe posibilidad de que el inóculo, es decir, lo que recojamos, el producto, pueda estar contaminado por alguna célula tumoral? Posibilidades existen. Es cierto que es algo a lo que no le prestamos especial importancia porque se ha llevado a cabo un ensayo clínico en el cual se analizó la infusión de los productos del autotrasplante que se recogen en las aféresis con productos contaminados por células de linfoma con aquellos que no, y se veía que la recaída de la enfermedad es la misma, tanto si el producto del autotrasplante que se infundía estaba contaminado con células del linfoma o no. ¿Esto qué quiere decir? Que si el linfoma aparece, no es por la célula que nosotros le hemos puesto porque el autotrasplante estuviera afectado por el linfoma, sino por las propias células que estaban dentro del paciente y que no hemos sido capaces de eliminar por la quimioterapia. De manera que, a día de hoy, los sistemas que antes se llamaban de purgado o de purging, que era eliminar los posibles restos de la enfermedad, es algo que ya se ha dejado que se ha abandonado, se ha dejado de hacer porque no tiene impacto ni en el porcentaje de recaídas ni en la supervivencia de los pacientes. Muchísimas gracias. Espero que esta explicación le haya valido a nuestro participante. Otra pregunta. Nos preguntan si se puede tener un linfoma y el médico decir que no necesita tratamiento, parecido a lo que pasa con el mieloma, con otras enfermedades. Es cierto que hay algunos linfomas que no necesitan tratamiento. Sobre todo, recordar una de las diapositivas que os he puesto, los linfomas los clasificamos en linfomas agresivos y en linfomas indolentes. Los linfomas agresivos todos tienen que recibir tratamiento, pero los linfomas indolentes no tienen por qué recibir todo tratamiento de entrada. De hecho, hay linfomas como los linfomas marginales y algunos linfomas foliculares que tienen poca enfermedad, que nosotros desde el punto de vista técnico lo llamamos baja masa tumoral, que lo que hacemos es no darles tratamiento y lo que hacemos es un seguimiento en la consulta. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque a pesar de que el paciente tiene un tumor, a pesar de que el paciente tiene un cáncer, ese crecimiento es tan lento que es posible que pueda estar sin necesidad de tratamiento años, de manera que son
años los que están sin poder tener efectos secundarios a consecuencia de la quimioterapia. Y otra razón por la que no damos tratamiento es que se ha demostrado que el adelantar la quimioterapia unos años no va a mejorar la supervivencia de los pacientes, de manera que cuanto más tiempo estés sin medicación, mejor. Pero solo es en algunos subtipos de linfomas no agresivos. Muchas gracias. Y otra pregunta. Nos preguntan que viendo que hay tantos ensayos y se están actualizando tanto los tratamientos, ¿cuál es el futuro de los tratamientos del linfoma? Pues el futuro, hay una teoría en la que yo creo y estoy firmemente convencido, que es en los tratamientos libres de quimioterapia. Los tratamientos libres de quimioterapia, el futuro está muy cercano en los linfomas indolentes, porque como tienen un crecimiento más lento, como que tenemos más tiempo para poder controlar este crecimiento y esta división de la célula. De manera que en linfomas como en el linfoma folicular, en la leucemia linfática crónica, en el linfoma linfoplasmocítico, en algunas ocasiones el linfoma del manto, que es un linfoma agresivo, vamos a poder plantear esquemas de tratamiento libres de quimioterapia. Y ese es el gran avance que vamos a tener en los próximos años en los linfomas indolentes. En los linfomas agresivos a día de hoy todavía tenemos que combinar las nuevas moléculas con la quimioterapia, pero es cierto que la incorporación de estos nuevos agentes a la quimioterapia tradicional clásica va a incrementar tremendamente el éxito de nuestros tratamientos y vamos a curar aún más pacientes con linfomas. Una pregunta más. ¿Cuál es la razón de que tenga que recibir, bueno, esto nos lo hace uno de nuestros participantes, cuál es la razón de que tenga que recibir más tratamientos después de que las pruebas han dado resultado que el linfoma ha desaparecido? No sé si se refiere, por ejemplo, a un tratamiento de mantenimiento. Hay muchas veces cuando un paciente tiene un linfoma y acaba el tratamiento de quimioterapia y nosotros hacemos las pruebas de reevaluación final y decimos que el paciente está en remisión completa o en respuesta completa, eso quiere decir que nosotros no somos capaces de detectar la enfermedad con las técnicas que hemos utilizado, bien técnicas de imagen como el TAC o el PET-TAC, o bien si hacemos una biopsia de médula ósea y no encontramos linfoma. Pero el que no encontremos linfoma no quiere decir que no haya algún resto que pueda dar lugar a una progresión de la enfermedad. Entonces, en algunos tipos de linfomas, como el linfoma folicular o el linfoma de células del manto, esa posibilidad de que quede algún resto es muy alta, aunque nosotros no seamos capaces de detectarlo. De manera que se ha comprobado que si damos un tratamiento de mantenimiento con rituximab, que es solo el anticuerpo monoclonal y no lleva quimioterapia, y damos una dosis cada 2 o 3 meses durante 2 años, vamos a garantizar que podemos eliminar ese posible resto tumoral que nos quede. Ya se ha demostrado en ensayos clínicos que los pacientes se benefician de estar 2 años recibiendo este tratamiento, aunque no se detecte linfoma, por ese posible resto que nosotros no seamos capaces de identificar. Pues doctor, estas son las preguntas que tenían ahora mismo nuestros participantes, así que con esto damos por terminado este seminario y agradecemos muchísimo su presencia y la participación de las personas que han estado conectadas, que durante estos días nos han hecho llegar sus dudas. Muchas personas nos han dicho que no se podían conectar hoy, pero que al quedar este seminario online grabado en aeal.es, nuestra página web, que van a descargárselo y verlo. De nuevo, doctor Córdoba, muchísimas gracias a usted, a la Fundación Jiménez Díaz, por la forma en la que explican estos temas entomatológicos, que para todos nosotros son de mucha ayuda que haya doctores que se presten para esto. Esperamos haber podido resolver todas las dudas que hayan quedado en el seminario y si tienen alguna otra duda, por favor, no duden en hacernosla llegar a la web de AEAL y nosotros o bien pasaremos al doctor o intentaremos ayudarles en como podamos. Así que si por nosotros esto es todo, muchísimas gracias. Un saludo, doctor. Muchas gracias a vosotros. Gracias por invitarme. Hasta pronto.